El Padre se regocija por el arrepentimiento de los pecadores perdidos. ¿Qué significa que una persona se pierda? Si una persona se pierde, no sabe dónde está y piense en estar perdido en el bosque. Puede ver lo que le rodea y puede tener una vaga idea de cómo llegó ahí, pero no sabe exactamente dónde está ni cómo llegar a otro lugar. Ahora, ¿cómo se perdió la humanidad? Nos perdimos por el pecado de Adán, que desobedeció a Dios al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Las personas que no pertenecen al mundo judeo-cristiano ni siquiera saben cómo se perdió la humanidad. Los judíos y los cristianos sabemos cómo perdimos nuestra relación original con Dios, pero la mayoría aún no saben cómo restaurar esa relación con el Señor. En parte el problema radica en no saber que no podemos restaurar esa relación, solo Dios puede hacerlo. Después de que Adán y la mujer desobedecieron al Señor, leemos esto. En Génesis 3, 8 y 9. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Quién se había perdido? El hombre y su mujer. ¿Y quién buscó y encontró al hombre? Dios. Y cuando los encontró, les prometió redención a través de un futuro redentor que sería descendiente de la mujer. Más tarde, a través de los profetas, el Señor reveló que Él mismo sería el libertador, el redentor para la humanidad. Y a través de la concepción milagrosa entró en el mundo, como acabamos de cantar. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar a los pecadores perdidos y salvarlos. ¿Cómo lo logró? Primero, a través de sus palabras y obras, les presentó a las personas a sí mismo. Cuando depositaron su fe en Él, les dio vida eterna y perdonó judicialmente sus pecados. Sin embargo, su salvación dependía de algo que haría al final de su breve ministerio público. Fue voluntariamente a la cruz y murió como sacrificio por los pecados del mundo. Los sacerdotes levíticos habían ofrecido innumerables sacrificios de animales inocentes por el pecado. Estos sacrificios tenían que ser inmaculados, simbolizando la impecabilidad o la ausencia de pecado. A través de los sacrificios de animales, el pueblo de Israel aprendió que el sustituto de la humanidad tenía que ser un hombre sin pecado. Como resultado, solo Jesús podía tomar nuestro lugar en la cruz y morir como nuestro sustituto. Él dio su vida por nosotros, muriendo la muerte que nosotros merecíamos y de hecho todavía merecemos. Todos nuestros pecados fueron derramados sobre Él en la cruz y juzgados. Debido a que Él pagó por todos y cada uno de los pecados que hemos cometido o cometeremos en el futuro, no hay nada más que pagar. Jesús nos ofrece gratuitamente la vida eterna que podemos recibir a través de la fe en Él, su muerte en la cruz y su resurrección. Este regalo es una provisión de su gracia.
que significa favor inmerecido. Debido a que Él pagó por los pecados de todo el mundo, cualquiera puede ser salvo solamente por la fe en Él. Quienes al cambiar su manera de pensar, que es el significado de la palabra arrepentirse, pueden transferir su fe de todas las cosas que hacen para salvarse y basar su fe únicamente en los méritos de Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Y cuando lo hacen, ya no están perdidos, ya son hallados y salvados. Y entonces así, por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 15 y comenzaremos en versículo 8. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. ¿Cuántos de ustedes han encontrado dinero en los bolsillos de sus pantalones mientras lavaban? Culpable, ¿no es cierto? Cuando encuentran dinero perdido, ¿cómo reaccionan normalmente? ¡Ah! ¡Plata! ¿No es cierto? Se alegran, sí, gracias a Dios. Gracias, Señor. Jesús dice: de la misma manera les digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En su segunda parábola, Jesús no comparó a los pecadores inmorales con los fariseos, como lo hizo en la parábola de la oveja perdida, sino que simplemente afirmó que los ángeles se regocijan por un solo pecador que se arrepiente. ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios? Que cada alma es importante para Él. Como resultado, cada vez que un pecador se arrepiente, los ángeles de Dios se regocijan. Y consideremos que el cielo alaba a Jesucristo por su obra de redención. En Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por lo tanto, no debería sorprendernos que los ángeles se regocijen por las almas de las personas por las que Cristo murió, cuando esas almas se arrepienten y son salvadas. Esto es exactamente lo que Dios quiere para todas las personas: la salvación y el arrepentimiento. Segundo de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hablando de un cambio de mente. Y el cambio de mente que es necesario para la salvación es un cambio de mente acerca de cómo es Dios, reconociendo que realmente Él es absolutamente santo y justo. También un cambio de pensamiento acerca de nuestro estado espiritual. Nosotros somos pecadores completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y el objeto de nuestra salvación, el objeto de nuestra fe, Jesucristo, que Él es el único santo, perfecto y justo, el único hombre que permaneció sin pecado y que murió en la cruz por nuestros pecados. Podemos transferir nuestra fe de todas las cosas que nosotros hacemos o cualquier otra persona y podemos depositar nuestra fe únicamente en Jesucristo y su obra terminada en la cruz. Este es el arrepentimiento para la salvación. Ahora llegamos a la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es la tercera de una
triada: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, comúnmente conocido como el hijo pródigo. Las tres parábolas utilizan historias de la vida judía cotidiana para ilustrar el contraste entre la actitud de Dios hacia los pecadores arrepentidos y la actitud de los fariseos. Esto es el punto principal de las tres parábolas. Las tres parábolas son también respuestas a las quejas de los fariseos. Recuerde que en Lucas 15, 1 y 2, el contexto de nuestro pasaje de hoy, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Creo que deberíamos evitar buscar conclusiones teológicas profundas sobre la salvación en esta parábola del hijo pródigo. La historia gira en torno a dos hijos y cómo se relacionan con su padre. Al igual que las dos historias anteriores, la parábola del hijo pródigo ilustra la actitud de Dios hacia los pecadores arrepentidos. En otras palabras, Jesús usó una historia sobre las relaciones familiares para ilustrar la actitud del Padre hacia los perdidos. Leemos. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Aquí la palabra perdidamente es el origen del título tradicional de esta parábola, el hijo pródigo. Pródigo o perdidamente proviene de la palabra en griega azotos, una combinación de la partícula negativa a, que significa esencialmente no, y la parábola sotos, que significa sano, completo o salvo. Como Jesús no le dio un título a la parábola, podríamos llamarla la parábola del hijo perdido, tanto como la parábola del hijo pródigo. Pero la palabra pródigo para muchas personas realmente no tiene mucha significancia, aparte de la parábola misma. John A. Martin comenta en el comentario del conocimiento bíblico: los oyentes habrían empezado a comprender inmediatamente el sentido de la historia. Jesús había sido criticado por relacionarse con pecadores. Los pecadores eran considerados personas alejadas de Dios que desperdiciaban su vida en una vida desenfrenada. A diferencia del hijo menor, el hijo mayor seguía estando con el padre y no participaba en tales prácticas. Entonces, los fariseos probablemente podrían asociar fácilmente a los recaudadores de impuestos y a los pecadores con el hermano menor. La parábola presenta al hermano menor como alguien que no valoraba su herencia, que era esencialmente lo que sentían los fariseos acerca de los recaudadores de impuestos y los judíos inmorales. No valoraban su herencia o patrimonio espiritual judío. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Alimentar a los cerdos ilustraba el nivel más bajo de impureza ceremonial y la caída de la herencia espiritual judía. Recuerde que entre todos los grupos nacionales y étnicos de la tierra, el pueblo judío tiene un patrimonio espiritual único.
Romanos 9, 4 y 5 dice, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces, los recaudadores de impuestos y los judíos inmorales estaban básicamente abandonando su herencia judía o su patrimonio judío. Cosas como la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto y las promesas no eran importantes para ellos. Jesús no excusó ni justificó los pecados de los inmorales y de los recaudadores de impuestos. Esto es un punto que es un poco importante de notar. Su punto no era que los fariseos juzgaran mal los pecados de los marginados. Su punto era que los fariseos se negaban a regocijarse por el arrepentimiento de las personas que anteriormente vivían vidas desenfrenadas y de que menospreciaron su patrimonio o su herencia espiritual judío. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tenían pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. A través de la parábola del hijo perdido, Jesús sugirió que los recaudadores de impuestos y los pecadores estaban verdaderamente arrepentidos. Verdaderamente arrepentidos. Los inmorales y recaudadores de impuestos reconocieron su condición pecaminosa y no se sintieron dignos de las bendiciones espirituales. Su arrepentimiento probablemente afectó su actitud hacia su herencia judía, de modo que de repente la valoraron. Al mismo tiempo tenían corazones humildes que no creían que merecieran ninguna de sus bendiciones espirituales. Entonces vemos a un grupo de personas que anteriormente sí dieron la espalda a la palabra en algún sentido, pero ahora están escuchando a Jesús y acercando a Él, mientras que los fariseos no quieren ni ellos ni Jesús predicar o enseñar a estas personas y tampoco quieren aceptar su arrepentimiento. Levantándose fue su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hay una canción en español, no en inglés, específicamente se llama Yo no esperaba. Y es muy lindo, dice, yo no esperaba este encuentro, no esperaba este beso. Cuando volví de tan lejos. Muy linda canción. El Padre estaba, y ahora de hecho está dispuesto a aceptarnos. Y nos apropiamos de la salvación mediante el arrepentimiento, que es un cambio de pensamiento. El hijo pródigo expresó una actitud que se apropia de la gracia de Dios. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:10 dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Este principio es cierto en la salvación y en la vida espiritual. La persona que admite que no puede salvarse a sí misma se apropia de la gracia salvadora cuando transfiere su fe de sus propias buenas obras a la muerte y resurrección de Jesucristo. Muchas veces yo ocupo la ilustración de sentar en una silla.
¿Puedes estar parado y sentado a la vez? No. Y cuando estás parado, tú te sostienes a ti mismo. Cuando tomas asiento, es la silla que te sostiene y puedes descansar. De la misma forma con Jesús, tienes que decidir, o confiaré en mis propias buenas obras, en mi justicia y en todas las cosas que yo hago para presentar mi justicia ante Dios y el mundo, o confiaré únicamente en Jesucristo y su obra terminada en la cruz de Calvario. Es uno o es el otro. No puedes descansar en la obra terminada de Jesús y a la vez intentar justificarse sí mismo ante Dios mediante tus buenas obras. El creyente que admite su propia insuficiencia puede apropiarse de la gracia para su andar de fe. Aunque creo que el contexto de esta parábola muestra claramente que ilustra el arrepentimiento para la salvación, podemos aprender un principio importante sobre el pensamiento. En el momento en que pensamos que merecemos algo, nos posicionamos para recibir juicio en lugar de la gracia. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí humilde no se refiere a si eres rico o pobre. Las condiciones de tu vida no te hacen humildes. Pueden, pero no necesariamente. Se refiere a alguien que reconoce su propio estado espiritual en bancarrota aparte de la gracia de Dios. Si estamos de pie espiritualmente o firmes, solamente es por la gracia de Dios. ¿Cómo respondió el padre al arrepentimiento del hijo pródigo? Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Cuando cualquier pecador se arrepiente, recibe todos los derechos y privilegios de los hijos de Dios. Es como dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, de que nosotros hemos sido bendecidos por el Padre con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Y es por nuestra posición espiritual en Cristo Jesús. Johnny Martin dice: los pecadores, a quienes simboliza el hijo menor, entraban en el reino porque se acercaban a Dios, creían que necesitaban volver a Él y recibir su perdón. Cuando los pecadores acudían a Jesucristo, en realidad estaban volviendo a su patrimonio judío al mismo momento. Cuando cambiaban su manera de pensar, el Padre los recibía, les daba todas las bendiciones espirituales de su pueblo del pacto y se regocijaba junto con toda la hueste celestial. Puedes imaginar por un momento, específicamente, un judío recaudador de impuestos que muchas veces era una persona que era prácticamente traicionero a la patria. Él probablemente era famoso por no estafar, sino por algún manejo injusto del dinero para su beneficio y a expensas de otros. Y en un momento él escucha predicar a Jesús y decide acudir para escuchar la enseñanza. Ahora pone su fe en Jesucristo como el Dios y Mesías de Israel. Y en este momento el Padre se regocija, todos los ángeles se regocijan. El Padre le otorga todas las bendiciones espirituales específicas del pueblo judío redimido, no solamente en general.
Y en este entonces su vida espiritual era diferente que la nuestra. Estaban todavía ellos bajo la ley, etc. Pero ahora tuvo un verdadero conocimiento de Dios que ni tuvieron los mismos maestros de la ley en este entonces. Qué hermoso y especial era este momento. La palabra de Dios presenta constantemente el carácter de nuestro Dios para que podamos saber que Él quiere que los incrédulos, los pecadores, los malos sean salvos. Ezequiel 18:23 dice: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Así es nuestro Dios y no deberíamos dudarlo ni un minuto. ¿Cómo describió el padre al hijo pródigo? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. La palabra de Dios escribe a los no salvos como muertos y perdidos, como dice en Efesios 2, 1 y 2. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces podemos decir, antes de la salvación yo fui muerto. Esto es una razón que nadie puede decir que siempre ha sido salvado. Es imposible. Tú no entras en este mundo salvo, tú entras en este mundo perdido y de hecho muerto espiritualmente. Y en un momento de la fe en Jesucristo, con un arrepentimiento que es cambio de mente acerca de Dios, uno mismo y Jesucristo, en este momento uno recibe vida que antes no tuvo. Claramente el Padre usa palabras claves que sugieren que el hijo pródigo representa a alguien que está perdido y se salva. Sin embargo, la parábola no nos desarrolla la condición ni la naturaleza de la salvación. Jesús usó hijos, siervos y vírgenes en algunas de sus parábolas para referirse a los incrédulos. Entonces, a veces gente se confunde, dicen, ¿pero qué es un hijo? Y una vez que eres hijo de Dios, siempre eres hijo de Dios. Sí, pero estás ocupando completamente diferente contexto. Es una historia que ilustra un principio acerca de arrepentimiento de pecadores. Punto. ¿Ya? Entonces no debemos buscar más a fondo acerca de cómo funcione la salvación. Para entender esto tenemos que ir a algún otro lugar de la enseñanza de Jesús, como en Juan capítulo 6, cuando Él dice, todos los que vienen a mí de ningún modo los echaré afuera. O tenemos que ir a Juan capítulo 3, en que Él habla del nuevo nacimiento, etc. Pero en el contexto determina si alguien en una parábola representa a un creyente o a un incrédulo. En este caso representa a un incrédulo. Lamentablemente no todos se alegran cuando los pecadores se arrepienten. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Ahora, ¿qué estaba haciendo el hijo mayor? Estaba trabajando. ¿Qué noticias recibió? Su hermano menor había regresado y fue recibido con regocijo. ¿Y cómo reaccionó el hermano mayor a esta noticia? Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. El hermano mayor recibió la buena noticia sobre su hermano menor con resentimiento y celos. Con resentimiento y celos. El hermano mayor tenía opiniones erróneas sobre sí mismo y su padre.
Se veía a sí mismo sirviendo al Padre como un esclavo. Cuando dice, por tantos años te he servido, en el griego hay varias palabras para expresar el concepto de servir a alguien. Y la palabra que él usó sugería el servicio de un esclavo. Entonces él está diciendo, yo soy prácticamente un esclavo aquí. También se consideraba prácticamente perfecto. Y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. A ver, ¿cuántas personas aquí en algún punto eran niños? Bueno, todos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de ustedes perfectamente y siempre obedecieron a sus padres? Ninguno, ¿no es cierto? Al menos cuando compartiendo el Evangelio es un punto que todos siempre me admiten. Cuando les pregunto, dicen el quinto mandamiento, honra padre y madre. Y les digo, bueno, esto incluye obedeciendo a sus padres. ¿Había algún punto en su niñez cuando desobedecieron a sus padres sin justificación? Obvio. ¿Ya? Nadie va a decir, oh no, nunca. ¿Ya? Y es porque nosotros nacemos pecadores. Esto es la razón. Pero por último, el hijo mayor acusó al padre de negarle algo bueno. Nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Estas son las mentiras más antiguas de Satanás. Él quiere que creamos que el creador del universo es un tirano. También quiere que creamos que la libertad se encuentra en la separación del Señor en lugar de en el servicio a Él. Satanás promueve la idea de que en realidad eres una buena persona y también quiere que sospeches que Dios no tiene en mente lo mejor para ti. Tanto las personas morales como las inmorales pueden ser convencidas de estas mentiras, aunque Satanás las presenta de diferentes maneras según tus fortalezas y debilidades. Satanás sabe que es tu debilidad y te va a atacar en este punto. Si sea de decirte, no, la palabra de Dios en sus advertencias no es realmente lo mejor por ti, vive como desea. Por otro lado, te puede mentir y decir que la fidelidad del Señor, tal vez en lo cual ya estás andando, es una esclavitud, etc. Depende de cómo está la situación de tu crecimiento con el Señor y el lugar de su debilidad. El Señor te va el diablo, Satanás, te va a atacar. Pero una vez más, John Martin resume el punto de Jesús. De la misma manera, los fariseos y los maestros de la ley estaban enojados con el mensaje que Jesús estaba proclamando. No les gustaba la idea de que personas de fuera de su nación, así como marginados y pecadores dentro de la nación, fueran parte del reino. Al igual que el hijo mayor que se negó a ir a la fiesta, los fariseos se negaron a entrar en el reino que Jesús ofrecía a la nación. Era un poco complejo el pensamiento judío acerca de específicamente entrar en el reino. No es necesariamente el caso que los fariseos pensaran que estos judíos no iban a entrar en el reino o que estaban enojados que entraran en el reino. Pero seguro que ellos estaban enojados que estas personas podían recibir el privilegio de recibir la enseñanza directamente de un maestro, en este caso el rabino más famoso en Israel, que para ellos no se debería hacer porque prácticamente el mismo maestro ya se hace inmundo por compartir el espacio de gente que eran conocidos como pecadores. Y una vez que ya llegaron a este nivel en su sociedad, no vieron prácticamente un remedio para que volvieran para estar bien en su sociedad o en un estado espiritual. Era súper difícil para un judío de que ya era reconocido como un pecador o un recaudador de impuestos para ya estar restaurado en su sistema religioso. Más tarde, durante la semana de pasión, el Señor Jesús dijo esto en Mateo 21:32. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron,
Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. En Mateo 21:32 leemos algo similar al punto final de la parábola del hijo pródigo. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas creyeron a Juan y en Jesús. Eso debería haber tenido un buen efecto en los fariseos. ¡Wow! Ese maestro puede hacer volver de sus malos caminos a los mismos judíos que nosotros habíamos abandonado pensando que no hay esperanza para ellos. En cambio, se negaron a cambiar de opinión los mismos fariseos. Y un cambio de pensamiento es la definición de arrepentimiento. Ellos no creyeron en el mensaje de Juan ni confiaron en la persona de Jesucristo. Los fariseos se resintieron porque Jesús les enseñaba a las personas a las que ellos habían etiquetado como causas perdidas. El hecho de que esas personas se estuvieran arrepintiendo no tuvo ningún impacto en la forma en que los fariseos los veían. Eso es un punto importante. Muchos maestros mal presentan lo que está pasando aquí. Jesús dice que son arrepentidos. Arrepentidos. Pastor, ¿por qué es esto importante? Porque todos imaginan que estas personas están todavía lo mismo como eran visto por los fariseos. Y esto es importante porque Jesús les presenta como arrepentidos, incluso acudiendo a Él y ya con el pensamiento humilde de que no merecen lo que están recibiendo del Maestro y del Señor Dios. Ahora, los fariseos estaban celosos de la gracia que recibían, pero como resultado rechazaron la gracia de Dios para sí mismos. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. La parábola termina con el padre ofreciendo los mismos privilegios al hijo mayor y explicando su razón para restaurar al hijo menor y celebrar su regreso. Al final de la parábola enseñó 3 lecciones importantes. Los fariseos tuvieron la misma oportunidad de arrepentirse y recibir la herencia que correspondía a su patrimonio judío. El padre tiene buenas razones para regocijarse por el arrepentimiento de los pecadores perdidos, y los fariseos deberían haber visto a los recaudadores de impuestos y a los pecadores como sus hermanos judíos, al menos por nacimiento. Esto les debería haber dado una alegría al verles salvados por haber arrepentido, puesto su fe en Jesucristo y acudido para recibir su enseñanza. Ahora, en el capítulo 15 de Lucas, Jesús defendió a los pecadores arrepentidos. En otros pasajes de los evangelios también tenemos ejemplos de Él exhortando a los pecadores arrepentidos. Y creo que nos serviría de ver unos ejemplos. Juan 8, 10 y 11 dice: Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. La salvación y el perdón no eliminan la responsabilidad del creyente de desechar los pecados antiguos. Queremos un equilibrio. Obviamente no queremos ser como los fariseos. Los fariseos ni querían que los pecadores se acercaran a Jesús para que sean salvados. ¿Ya? Tampoco regocijaron cuando estas personas ya arrepintieron de sus... arrepintieron de algunas cosas, pero más que todo
reconocieron que necesitaban la gracia y la salvación que solamente había en Cristo Jesús. Pero también ya entraron en un puesto de recibir la enseñanza de Jesús que transforma a las personas. Pero una vez que tú ya eres salvado, ya perteneces al Señor. Y ya hay cosas que son importantes para el Señor que deberían ser importantes para nosotros. Entonces el equilibrio es, ni estamos cerca del pensamiento de los fariseos, sí. Pero ahora como hijos de Dios deberíamos valorar y priorizar transformación, que requiere el poder de Dios, pero la voluntad humana también. Obviamente Jesús no estaba diciendo que la mujer tenía que estar completamente libre de pecado. Sin embargo, ella ya no debía cometer adulterio. No es muy complicado, hermanos. Eso no es legalismo. En realidad es la respuesta apropiada a la gracia. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo explicó cómo los creyentes debían vivir a la luz de su nueva identidad en Cristo. Colosenses 3, 5 a 9. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Esa es la razón que la ira de Dios viene sobre los perdidos, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Aquí cuando dice consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, y ahora desechen y dejen, describen la actitud que el creyente debe tener hacia el pecado y la decisión intencional de vivir en armonía con su nueva identidad en Cristo. El contexto inmediato de Colosenses nos dice que considerar como muertos a los pecados y desechar los pecados no sucede en un vacío. Nos despojamos de estas cosas, pero también nos revestimos del carácter de Jesucristo. Al enfocarnos en Él y pensar en las cosas de arriba, adoptando la perspectiva del Señor sobre nosotros mismos y nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en Jesucristo, permaneciendo en comunión con Él, el Espíritu Santo nos capacita para despojarnos de los pecados y revestirnos de Cristo. Obviamente no estamos hablando de ser perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Somos todos pecadores, sí. Pero sin embargo, el Señor quiere transformarnos y ofrece el poder para realizarlo. De hecho, no hay excusa para nosotros de no tener la intención, la decisión personal de recibir la voluntad del Señor y de quitar las cosas antiguas y poner las cosas del Señor. Ustedes recuerdan algunas veces ahora, después de aprender de otro pastor, les ha hecho repetir conmigo: quitar, poner. Y tienes que hacerlo con movimiento. Quitar, poner. Quitar, poner. Muy bien. Primero tienes que ser salvado. Tienes que ser salvado por la fe en Jesucristo. Tienes que tener un cambio de mente. Sabes que el cambio de mente para los pecadores y los recaudadores de impuestos era fácil. ¿Por qué? Ya sabían que eran pecadores. Esto es el punto fácil para ellos. No era difícil para ellos de saber que estaban en pecado y eran pecadores. Pero ellos ya tenían que decidir de que ellos mismos todavía no podían salvarse a sí mismos. Les menciono. Yo tengo el privilegio de compartir el evangelio en una clínica para drogadictos que están en recuperación. Y es sorprendente cuántas personas que tienen grandes problemas con la ley, con adicciones,
con inmoralidad, pero todavía intentan justificarse ante Dios mediante sus obras. Entonces todavía necesitan un cambio de mente acerca de lo que les salva. Y una vez de que ellos ya depositan su fe únicamente en Jesucristo, ya necesitan su poder para transformarse. El problema es que a veces enfatizamos o un lado o el otro lado. Ya decimos, tenemos la gracia de Dios, somos salvados, no somos condenados, Dios nos acepta tal como somos, entonces podemos quedar así. Equivocado. Eres salvado tal como eres. Y vamos a cantar a la terminación de este culto, tal como soy. Tal como soy es como vienes a Cristo. No es como creces en Cristo. Ninguno de nosotros somos diseñados en Cristo para ser tal como fuimos cuando nosotros fuimos salvos. Dios quiere transformarnos. Transformación es difícil. No importa que yo sea pastor, yo estoy en un proceso de transformación que es muy doloroso. A veces no quiero cambiar para nada. ¿Ya? Estoy siendo sincero. Pero yo veo a Cristo y su muerte en la cruz. Yo digo, si Él pudo morir por mí, es una cosa pequeña para permitir que me transforma, que en el fin es una bendición para mí. Pero esto no sucede sin intencionalidad. Algunos cambios sucederán sin tomar decisiones mentales. Hay algunos cambios simplemente ya no te va a dar gusto la música de reggaetón. Tú vas a decir, oh, qué feo, no puedo creer que están diciendo. Y tú vas a decir, ay, esto no resuena ahora con mi alma. ¿Ya? Pero hay otras decisiones que implican una decisión deliberada. Como a veces yo he escuchado expresado como tomar partido en contra de uno mismo. Mi carne, mi mente, mi costumbre dice, así hay que vivir. Pero el Espíritu y la palabra y Cristo dice, así es como vivir. Y yo digo, ay, pero esto se siente más natural, se siente más fácil, incluso mi corazón lo dice. Pero aquí la palabra y el Espíritu y Cristo dice esto, entonces yo tomaré la decisión, aunque no es natural, no me parece fácil, es difícil. Pero una vez que ya estás en la comunión, o ya en comunión tomas la decisión, cuando ya estás en la dirección que el Espíritu te está llevando, tú dices, wow, en serio, esto es mejor. Ahora estoy experimentando que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y esto es lo que el Señor desea para nosotros después de la salvación. Lucas 7:47, tuve que coger la traducción en lenguaje actual porque lamentablemente la mayoría de las otras traducciones traducen equivocadamente este versículo. Dice, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Esto es un principio en general, pero lamentablemente no es siempre el caso, especialmente cuando se distorsiona la gracia. Un mayor perdón debería impulsar un mayor amor hacia el Salvador, demostrado en nuevas palabras y acciones. No solamente un sentimiento. Esa mujer vino a Jesús, lloró a sus pies, los lavó con sus lágrimas y limpió con su cabello. Ella estaba tomando el puesto aún más bajo que el siervo más bajo de la casa. Fue el siervo más bajo de la casa que lavaba los pies, pero no con lágrimas. Los enjugaba con un trapo, no con su cabello. Ella tomó el más bajo puesto para servir al Salvador con todo su corazón. No fue solamente el sentimiento, fue también acción. Y eso es lo que el Señor desea para nosotros. Dice en Romanos 12:1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Si Cristo es Dios y murió por mí, no hay nada demasiado grande que lo haga para Él.
Esto dijo C.T. Studd, un hombre que era un atleta profesional que dejó a su carrera para predicar el Evangelio. Realmente, hermanos, deberíamos ver para nosotros que si el Señor nos perdonó y nos salvó, y si podemos ver nuestra pecaminosidad con la claridad que los recaudadores de impuestos y los pecadores podían ver en sus vidas, deberíamos nosotros sentir inmensamente agradecidos por la gracia del Señor, amarlo más y desear servirlo con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Ahora, estas parábolas no nos dicen qué papel desempeñan los creyentes en la salvación de los perdidos, pero el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Corinto. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, que es el Evangelio. Por tanto, somos embajadores de Cristo, representantes aquí en la tierra de nuestro Rey que está en otro lugar. Como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos, no solamente presentamos, debemos presentar el Evangelio con humildad, con mansedumbre, pero también con urgencia. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció el pecado, Jesús lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él se vistió con el pecado del mundo para que nosotros pudiéramos ser revestidos de su justicia mediante la fe, pero también para compartir esta buena palabra de la reconciliación con los perdidos. Como dijo el hermano en la bienvenida, de que ya hay un terreno misionero aquí en todo lado. ¿Cuántas personas necesitan escuchar el Evangelio y solamente están esperando que alguien les diga que hay una salvación, vida eterna, gratuita, pagada por completo por Jesucristo en la cruz de Calvario, y que puede recibir simplemente y solamente por la fe en Jesús? El Padre se regocija por el arrepentimiento de los pecadores perdidos, y nosotros también deberíamos hacerlo.